Buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien en la mañana de hoy. Vamos a iniciar con la clase. Alexandra Rosero. Yo me imagino que es la señorita Rosero Romina. Rosero. Sí, Miss, disculpe, lo que pasa es que yo comparto la computadora con mi hermanita. Yo le cambié el nombre. Entonces tiene que salir y volver a ingresar, ¿ok? Ya listo. Listo. Bueno, la clase anterior, no sé si hay algún compañero que nos puede ayudar indicando qué fue lo que se vio en la clase anterior. Por favor, los chicos saben que tienen que encender las cámaras. Los que no encienden, pues paulatinamente los iré retirando del aula. Ruido en las señales, ya, ese fue el tema principal, ¿verdad? El ruido, ¿qué tipos de ruido se vio? Dígame, señor Figueroa. Correlacional y no correlacional. Ya, ¿y cómo eran cada uno de estos? El correlacional era cuando existe una misma señal, y el no correlacional se encuentra más cuando está presente, siempre, aún en la ausencia de la señal. Ya, estamos de acuerdo. Ya, estamos de acuerdo, ¿verdad? Correlacionado y no correlacionado. Uno cuando está presente la señal y el otro pues cuando no está presente la señal. Existe el ruido, ¿ok? Listo. Ya, ¿qué cálculos habíamos visto? Cálculo de la potencia del decibelio y el watt. Potencias de ruido, hicimos unos ejercicios. Ya, de potencias de ruido, ¿no es cierto? Habíamos trabajado lo que era la potencia de ruido. Y también habíamos visto eh, el cálculo del ruido térmico, la relación señal al ruido. Voltaje del ruido también. Ok, eso era lo que vimos la clase anterior. Y con eso, pues, se cierra el capítulo número 1. Y avanzamos ya con la unidad número 2, con lo que es modulación AM. Primero, dentro de este capítulo número 2, pues vamos a iniciar con lo que son osciladores. La temática de osciladores se da previo al ingreso a la modulación, porque el oscilador se encarga de generar una señal y esta señal nosotros en la modulación la utilizamos como una señal portadora. Entonces es por eso que se da la parte de generadores u osciladores, ¿no? Generadores de señal o osciladores de señal. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Listo, voy a compartir la pantalla. Ya, a bastantes no lo veo. Señor Basantes. Señor Basantes. Bueno, voy a poner acá en la sala de espera.
Listo. Este señor Vera José, ¿puede bajar un poquito la cámara? Un poquito más, por favor, que es que se agacha y ya no lo veo. Ya, gracias. Y a ver, ¿quién más? Este Morales Zapatier, también bájeme un poquito la cámara, igual que Chavaría Johan, ya, y Valencia también, bájeme un poquito la cámara que no lo puedo ver. Chavaría, baje un poquito más la cámara, por favor. Ya, para poder observarlo. Y señor Valencia, señor Valencia, Dígame. baje un Mira, poquito la cámara, por favor. Mm, Ya, creo que ahí los veo a todos. Ya, creo que ahí están todos los chicos. Ya, déjenme ver los últimos que ingresaron. Ya, listo, estamos bien. Bueno, voy a compartir la temática como les decía. Ya habíamos conversado porque era importante que conocer esta parte de generadores de señal antes de arrancar ya con el proceso de modulación como tal. Pues estos generadores de señal también se los conoce como los osciladores. Y estos osciladores pues lo que hacen es tener señales o generar señales que en el caso de comunicaciones son importantes que sean constantes. Existen para otras aplicaciones como en el encendido de motores, bueno, que se acepta el hecho de que sean crecientes o decrecientes. Pero en nuestro caso es fundamental que las señales pues sean estables, ¿ok? Entonces, si ya vamos al concepto de que es oscilar, pues es fluctuar entre dos estados o situaciones, ¿no? Entonces, puede ser entre más 5 voltios, menos 5 voltios, eso es oscilar. Y el oscilador, que es el dispositivo que genera formas de onda mediante la oscilación. Tenemos aquí el gráfico de un oscilador, ¿ok? Y la onda que genera, en este caso genera una onda senoidal, también podría generarse una onda de forma rectangular, una diente de sierra o una señal de reloj. Entonces, cualquiera de estas ondas pueden ser generadas a través de un oscilador, ¿ok? Ahora, los osciladores, así como en el ruido, los podemos clasificar como los autosostenidos y los no autosostenidos. Los autosostenidos generan ondas continuas y repetitivas, son retroalimentados, también conocidos como autónomos. Y los no autosostenidos generan ondas continuas y repetitivas, requieren de una señal externa de entrada, es decir, que necesitan una señal de disparo que les indique que deben iniciar con la generación de la señal. Y son conocidos como estables o de disparo, también así se llama. Entonces tenemos estos dos tipos de osciladores, aquellos que oscilan naturalmente y aquellos que requieren una señal de inicio para empezar a oscilar e inclusive controlar cómo es esta oscilación. Ahora, dentro de la onda, ustedes conocen que necesitamos para generar una onda, si hablamos de una onda senoidal o de una onda rectangular, nosotros tenemos las siguientes partes de la onda, ¿ok?
Entonces, nosotros tenemos una onda senoidal que yo podría decir, bueno, que es una señal X de T que se está generando. ¿Ya? Y que esta es igual a seno, por ejemplo, de W sub 0T. Esta, pues, tiene que ver con la amplitud de la señal, ¿no? Con esta parte de acá. Y esta de acá, pues, tiene que ver con la frecuencia y el periodo. Entonces, yo en esta señal lo que puedo controlar es estas dos cosas. La amplitud con la que oscila y la frecuencia o el periodo con el que oscila. Entonces, dependiendo de esta, pues yo formaré de acuerdo a la amplitud el voltaje de la señal con la que va hasta la amplitud que va a llegar y acá con la frecuencia. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque si yo quiero una señal portadora que sea 5 seno de 6 capite, por ejemplo, es decir, de 6.000 hercios. Entonces, ¿dónde yo tengo que manejar aquí? En el cambio de la frecuencia y en el voltaje, en el cambio de amplitud. Entonces, estos dos parámetros se controlan dentro del oscilador y es el que me ayuda a formar la onda. En el caso que tuviera una señal rectangular, por ejemplo, viene a ser lo mismo, porque igual necesito generar una onda igual en amplitud y controlar el periodo, controlar esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, un oscilador, en este caso sostenido, me dice, para producir oscilaciones sostenidas, la salida del amplificador debe ser retroalimentada con la entrada del dispositivo que determina la frecuencia. Entonces, yo tengo dos partes. La parte que define la frecuencia, es decir, esta, y la parte que define la amplitud, es decir, aquí, la amplificación. Entonces, para poder tener sostenido, es decir, que para que siempre yo conozca que si aquí tengo que generar 5 voltios, si se está generando 5.5, por ejemplo, se retroalimenta para hacer que reduzca ese valor. Y si, por ejemplo, se está generando de 4 voltios, entonces también se retroalimenta para poder conocer que tiene que aumentarse ese valor. Entonces, esta de acá pues se considera como un amplificador, generalmente un OPA, un LM741, que me permite hacer la retroalimentación y de esa manera mantener sostenida la señal que se está generando. Entonces, acá yo tengo un factor B y acá un factor A. Entonces, lo que me dice es que al multiplicar estos dos factores, si la respuesta de esta multiplicación es menor que 1, la amplitud decrece, tiende a desaparecer la forma de onda. Es decir, que yo tendría algo así. ¿Ya? Si es que la multiplicación de estos dos es 1, entonces la amplitud se considera estable, es decir, una onda que oscila entre un valor determinado. Y si la multiplicación es mayor, se habla de una amplitud incrementada, es decir, una saturación. Quiere decir que tengo una onda que va creciendo, 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 creciendo. Y ya ustedes saben que cuando crece, que cuando se aumenta, cuando se satura un OPAN, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se recorta la señal, ¿no? La forma de la señal se recorta. Eso es lo que tenía que haberse visto en la tutoría de esta semana, ¿no? Cuando se satura, lo que ocurre es que se recorta la señal. ¿Ya? Entonces, tenemos estas condiciones. Una que sea mayor para que decrezca, una que sea menor para que decrezca, otra que sea igual para que sea estable y otra que sea mayor para que se incremente. Ahora, aquí esto representa la ganancia del amplificador. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas que tengan ahí? Miss, esto es lo del taller que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Perdón, el día martes. No, porque la semana pasada yo no pedí que hicieran un oscilador. O sea, es esta semana lo que les pedí es que saturaran el OPAN nada más.
pero no que hicieran un oscilador. Ok. B por A es una referencia, es un factor, el beta es un factor de la frecuencia y el A es la ganancia del amplificador. Ok. Listo. Ahora, tenemos un ejemplo de este primer oscilador, de estos osciladores, que es el oscilador bien conocido de puente de Wayne. Este oscilador está compuesto por dos partes, la parte de la frecuencia y la parte de la ganancia, ¿no? Entonces, la parte de la frecuencia se muestra aquí. Esta es la parte de la frecuencia en donde yo decido cómo va la frecuencia. Y generalmente se construye mediante un circuito tanque aquí, RC, y otro RC en serie, ¿no? Entonces, un paralelo, un circuito paralelo, y este es un circuito en serie. Y acá se conecta con la parte de la amplificación. ¿Ya? Entonces tengo que el oscilador de puente de Wayne es un oscilador RC, es decir, que tiene resistores y capacitores, no sintonizada de corriente de fase. Es un oscilador de audio basado alrededor del filtro pasabanda, usa retroalimentación tanto positiva como negativa. Es un oscilador relativamente estable, de baja frecuencia y de sintonización fácil. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia aquí? Pues la frecuencia de operación es 1 sobre 2 pi RC, es decir, el valor de la resistencia y la capacitancia. Y se genera una frecuencia estable, ¿no? La frecuencia de operación. Entonces, lo voy a poner aquí, frecuencia de operación. La frecuencia de operación se da cuando las resistencias 1 y 2, en este caso esta que está aquí, la resistencia 1 y 2 son iguales, tienen el mismo valor, y la capacitancia 1 y 2 también son iguales, esta que está aquí con la de acá. Y entonces ahí yo genero un valor, y nunca olvidemos que para que sea estable, ese valor debe ser B por A, debe ser igual a 1, ¿ok? Déjeme, voy a revisar acá. No se puede abrir el archivo. Ya mismo revisamos esto acá. También tenemos los osciladores LC, que son osciladores que se están compuestos por inductores y también por capacitores. Son circuitos de osciladores sincronizados. Y la frecuencia de funcionamiento es la frecuencia de resonancia del circuito tanque LC. Entonces aquí tengo, ¿no? El asunto aquí con el inductor es que me permite el giro de la corriente. Y eso es lo que me permite oscilar entre una variación de voltaje positivo y una variación de voltaje negativo. Entonces la frecuencia de operación de este tipo de osciladores es igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de LC, siendo L el valor de la inductancia y C el valor de la capacitancia. Entonces, acá se tiene una imagen de cómo va funcionando esto con el cambio de corriente, ¿no? Entonces, se tiene aquí abierto el circuito
Y una vez que se cierra el circuito, pues lo que ocurre es que aquí tengo el lado positivo y el lado negativo y tengo un lado negativo, es como que empezará como a cargar, pero, o perdón, a descargar, entonces tengo la parte negativa aquí, ¿no? Y después continúa descargando y ya cuando gira la corriente, pues empieza a cargar, que es este caso, ¿no? Empieza a cargar. ¿Ya? Y otra vez se abre el circuito y empieza a descargar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se trabaja de esa manera y se va generando la onda. Descarga, carga, descarga, carga. Y esa es la forma en la que se va generando la onda en estos osciladores LC. También de aquí se des el uso de los inductores y capacitores. Se desdoblan dos tipos de osciladores conocidos, bastante conocidos, el Colpitts y el Hartley. En el Colpitts se tiene dos capacitores y un inductor. Estos dos capacitores están conectados en serie. Con tensiones opuestas me dice tensión positiva de retroalimentación e inferior, ¿no? Entonces aquí tengo el inductor que junta. Y más o menos para aplicaciones de VHF entre 30 a 300 MHz el Colpitts. Y acá tengo el Hartley que tiene en cambio dos inductores en serie y un capacitor en paralelo. La frecuencia se puede ajustar mediante un capacitor variable y el condensador se encuentra entre la base y el colector, ¿no? Entonces es la misma conexión que tengo aquí, es acá, pero al revés. La frecuencia de operación en el Colpitts es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC, donde el valor de la capacitancia total se calcula como la multiplicación de la capacitancia 1 por la 2 dividido para la suma de capacitancias. Mientras que para el Hartley, la frecuencia de operación es igual a 1 sobre 2pi raíz de la capacitancia multiplicada por la suma de las inductancias directamente. ¿Ya? Entonces, con eso puedo calcular las frecuencias de operación de estos dos tipos de osciladores que nacen pues de los osciladores LC. Hay otros que son bastante utilizados que ustedes pueden haberlos visto en cualquiera de sus equipos, en los teléfonos, en las tablas, en las computadoras cuando las abren, ven la tarjeta madre, los Arduinos inclusive, y fácilmente notan este tipo de osciladores de cristal. Estos osciladores de cristal, ustedes los ven así en las placas madres, como unos óvalos, ¿no? De metal cubiertos. ¿Ya? Y es un dispositivo electromecánico, es decir, que está compuesto por una parte electrónica, es selectivo en frecuencias. ¿Y por qué funciona como un oscilador? Realmente es un cristal, ¿verdad? Pero tiene unas características o propiedades piezoeléctricas y que el efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de carga eléctrica entre los extremos de un cristal al aplicar presión en sus extremos. Entonces, lo que hace aquí la parte electromecánica es ejercer presión sobre el cristal y entonces empieza a oscilar. ¿Qué es lo interesante de ellos? O son bastante utilizados en los equipos electrónicos porque soportan temperaturas altas, que a veces suele ocurrir dentro del equipo electrónico que gana temperatura y también soportan bastante bien la humedad. ¿Cuáles son los que se usan? Pues los de cuarzo, que tal vez son los más conocidos, y los de cerámica sintética. ¿Ok? Entonces se tienen ahí los dos. Ok, entonces tenemos ahí la estructura del cuarzo y la cerámica sintética. Estos de aquí de cerámica sintética son tal vez los que más se tiene, ya, y son bastante utilizados. Aquí están cómo se vería un oscilador de cristal si yo lo quisiera retratar utilizando resistores, capacitores e inductores. Realmente, como ven, es como tener en paralelo un grupo de la combinación de resistor, inductor y capacitor. Y de acuerdo a eso, pues se calcularía las frecuencias de oscilación. Pero realmente no quiero ahondar en esta parte matemática, entonces solo quiero indicar que si es que yo quisiera un oscilador de cristal representarlo con elementos, pues tendría circuitos similares a los que están aquí, que sería la combinación no solo de capacitancia e inductancia, sino capacitancia, inductancia y resistencia, ¿no? Entonces no sería tan sencillo
si yo quisiera colocarlo dentro de, si yo los quisiera retratar con mis circuitos de inductancia, resistancia, capacitancia. ¿Ok? Entonces sí es un poco complejo eso. Pero por eso prefiero pues no ahondar en esta parte, porque bueno, no viene al caso de cómo representarlo electrónicamente. ¿Ok? Pero si quisiera, sí hay forma. Y tenemos aquí, bueno, cómo calculamos los valores de frecuencia, ¿no? Normalmente, cada oscilador de cristal pues tiene una frecuencia natural que se denota como F sub n y depende pues de las características del área del cristal, si es un cristal grande, si es un cristal pequeño, si está cortado de forma cuadrada, de forma rectangular, el grosor del cristal y el tipo de cristal. Entonces, sí depende de eso, de su forma física. Ya, me dice que para calcular la frecuencia en la cual pueden operar, se tiene lo siguiente, me dice la variación de frecuencia es igual a K por la frecuencia natural multiplicada por la variación de C. Esta variación de C pues se considera como el cambio de temperatura en Celsius y K es el coeficiente de temperatura que tiene cada uno de estos cristales. Finalmente, la frecuencia de operación será la frecuencia natural sumada con la variación de frecuencia que se pueda tener, que relativamente es bien pequeñita, ¿no? Entonces, si hablamos, si es que tengo un oscilador que está oscilando en megahercios, ya realmente la variación es en kilos, o sea, es una variación bien pequeña, o en hercios en relación a la frecuencia natural, pero hay que tener en cuenta esa variación existente, ¿ok? Tengo también este otro que también es conocido y se tiene dentro de los equipos, que es el controlado por voltaje. Entonces, este ya no sería autosostenido porque este sí necesita un disparo, por así decirlo. Alguien que le ordene que tiene que empezar a oscilar, alguien que le dé el valor de la oscilación. Entonces, estos son los llamados los VCO, ¿no? Los osciladores VCO muy conocidos y son controlados por voltaje. Entonces, si yo le doy un voltaje y de acuerdo a eso logro que oscile con cierta variación de frecuencia o con cierta amplitud. Y tal vez ustedes, si en este punto ya pasaron por electrónica y les dieron un poco de tecnología TTL y utilizaron este circuito 555, que es un circuito temporizador. Entonces, de acuerdo a la estructura que ustedes tienen acá afuera de las resistencias y las capacitancias, usted, por ejemplo, le dice que se encienda cada 10 segundos o se encienda cada 20 segundos, ¿ya? Y que dé un voltaje 5 voltios. Entonces, eso es controlado por voltaje, pero usted lo controla externamente. Usted le dice cuánto tiempo tiene que permanecer encendido y cuánto tiempo tiene que permanecer apagado. ¿Ya? Entonces, eso también es interesante en ese sentido porque yo lo puedo controlar. ¿Ya? Entonces me dice, el VCO es un oscilador con una frecuencia estable de oscilación que depende de un voltaje de polarización externa. Para hacer un VCO se reemplaza uno o varios componentes reactivos, como son los capacitores, con un componente de valor variable que dependa de su polarización. Estos determinan la frecuencia. Entonces, yo ya tengo un VCO, que es un circuito integrado, ¿ya? Y con él viene asociado una curva. Esta curva lo que me dice es cómo va a cambiar el voltaje y la frecuencia en relación al voltaje de entrada que yo le voy a ingresar, ¿ya? Entonces acá tengo un ejemplo de eso, ¿no? Tengo aquí una curva de este oscilador controlado por voltaje, en donde yo tengo acá el voltaje de polarización que yo le estoy ingresando. Mire, si yo le ingreso 0 voltios en este caso, este va a oscilar con 80 Hz, 80 kilohercios, ¿ya? Porque aquí me dice frecuencia de salida del VCO, frecuencia de operación en kilohercios. Entonces, si es que yo le ingreso 0 voltios, si lo conecto a tierra, pues estará generando 80 kilohercios. Pero, por ejemplo, si yo lo quisiera colocar acá, le pusiera un voltio a este, no, tengo acá la curva, voy a tratar de hacerlo más o menos tendría menos de 50 voltios. Póngase ahí unos 48 voltios. Ya, esa sería la forma. Y si tuviera un voltaje negativo, por ejemplo, por acá, ya tendría un poco más de los 100 voltios, fíjese.
¿Ya? Entonces, perdón, de los 100 kilohertz. Entonces, esa es la forma en la cual trabajan estas curvas. Entonces, cada VCO que viene de fábrica, pues viene con su datasheet y en su datasheet viene su curva. Entonces, obviamente que puede pasar que, por ejemplo, solo se tome en cuenta en donde la curva es lineal, porque esto podría venir así o así. Y esto de aquí, al ser una curva y acá, esto ya es ya es no lineal. Y yo en esa parte no puedo trabajar, es decir, que yo no le podría ingresar más de 2 voltios porque entonces se vuelve no lineal esta curva. Y al ser no lineal, la frecuencia va a ir cambiando. Entonces, eso no me conviene. Entonces, yo siempre que tengo la curva, puede ser que usted vea algo así. Y entonces, esta parte usted ya no la puede tomar porque ya no es una recta. Entonces, usted siempre tiene que tomar los valores de voltaje dentro de la recta. ¿Ya? Entonces me dice, si es necesario, se puede aplicar en serie con la tensión de control una resistencia de valor elevado, puesto que por ella no va a circular la corriente, ¿no? Entonces sí se hace lo que ocurre en el 5.5, que yo le pongo conjuntos de resistencias externamente, de tal manera que yo puedo controlar la corriente que va ingresando, le reduzco la corriente para pues evitar que se dañe el equipo. ¿Ok? Entonces aquí tengo estos VCO que hay muchísimos en el mercado, ¿no? Y también hay muchos VCO que vienen incluidos dentro. Por ejemplo, el dispositivo que se utiliza para modulación AM ya tiene incluido el VCO internamente. Ya, tiene incluido el VCO y se controla externamente con uno de los pines del dispositivo. ¿Ok? Bueno, eso era la parte de osciladores que quería ver hoy. No sé si de esta parte teórica pues existen preguntas. Ok. No. Bueno, voy a presentar acá un video primero y luego un- una simulación. Ok, déjenme, pongo el video. Hola chicos y chicas, acá les traigo este tema de oscilador para utilizar con cristal. La verdad que esto es algo. Ya, el video al inicio es bajito, entonces yo les pido que por favor mantengan el silencio para que puedan escuchar. ¿Ya? Entonces, la primera parte, pues, habla de la parte teórica de los Colpits y muestra un circuito teórico. Y en la segunda partecita del video, pues, ya muestra los osciladores de cristal. ¿Ya? Entonces, quiero que preste atención para que mire cómo funciona. ¿Ya? Hola chicos y chicas, acá les traigo este esquema de oscilador para utilizar con cristal. La verdad que esto es algo muy sencillo de armar y es algo que se arma y funciona, así de bueno. Lo digo por experiencia, he hecho bastante, una vez armado, este, funciona. Si no funciona es porque hay algún problema fuera de los valores, el circuito y los componentes que se utilizan. Sí es cierto que he probado con otros transistores, fuera del que utilizamos acá, el BD139. Con otros transistores no funciona, hay que ponerlo en punto de trabajo correcto, usando potenciómetro y demás. Lo que nos da el BD139 es que funciona de una, sin nada extra, sin andar ajustando nada, y nos da la posibilidad de trabajar con cristales de hasta 100 MHz, en realidad un poquito más. Con lo cual a futuro, si queremos utilizar cristales de mayor frecuencia de la que yo utilizo acá, ya tenemos ahí un problema médico. Así que bueno, yo les recomiendo que utilicen el BD139. Por supuesto, todo oscilador y estos elementos que utilizamos que se generan frecuencia, tenemos que trabajar con una fuente
limpia, sin ruido, sin nada. Esto tiene que llevar una alimentación aparte a lo que sea que se conecte. Después lo queremos utilizar con un amplificador, un buffer o algo por el estilo, hay que aislarlo como corresponde. Eso es otro tema, pero bueno, tenganlo en cuenta. Y con el contador, lo que sí no se conecta directamente a la masa negativo del frecuencímetro, sino directamente a la salida y al negativo de la alimentación que tiene. Si no, no oscila, se detiene y no se lee la frecuencia. Así que eso tenganlo en cuenta por si lo quieren conectar y no piensan que no le funciona, pero puede ser que por ahí venga el problema. Bueno, antes de pasar al video donde les muestro cómo funciona, les quiero decir que, bueno, hago una aclaración en el video de manera escrita porque hay unos pequeños errores que no son muy grandes, pero no quiero dejar de corregirlo y que tampoco se preste a confusión. Así que bueno, sin más, bajamos el video donde muestro el funcionamiento y la utilización de distintos cristales. Bien, acá tenemos el oscilador Colpit en el protoboard. Voy a aclarar algunas cosas para que no haya confusión. A la izquierda de su pantalla tenemos otro circuito que está trabajando con el oscilador Colpit. El oscilador Colpit trabaja excelentemente sin utilizar esto de acá. Esto lo voy a mostrar en el próximo video, que por eso estoy haciendo este video con el oscilador, para ver en el próximo video cómo trabaja con el frecuencímetro. Pero el oscilador Colpit, que es esto que tenemos acá, funciona independientemente de eso. Ustedes lo pueden conectar tranquilamente al osciloscopio o el frecuencímetro que ustedes tengan a mano y va a funcionar. Eso quiero aclarar. Así que tenemos por este lado la alimentación propia, que lleva una alimentación aparte de lo que es el frecuencímetro de 9 voltios. Y ahora lo estoy haciendo trabajar con un cristal a 4 MHz. Como verán, me está mostrando 4.90 MHz. Siempre va a haber una variación, digamos, no va a ser preciso por las pérdidas que hay en el propio circuito. Así que lo que voy a hacer es voy a ir probando otros cristales. Por ejemplo, acá tengo uno de 6, no sé si lo voy a poder enfocar. Ahí, de 6, vamos a colocarlo. Voy a sacar el de 4. Vamos a poner el de 6. A ver si lo encaje bien. Ahí tenemos el de 6. Como les digo, a medida que aumentamos la frecuencia va a haber más variación, digamos. Ahí tenemos el de 6. A ver qué otro tengo por acá para mostrar. Tengo uno de 8. Vemos que la diferencia son 115. Vamos a poner el de 8. A ver si lo puedo mostrar acá. Este es uno viejito reciclado, pero todavía funciona. Verán que el tamaño es distinto. Son distintos tipos de cristales, digamos, el corte interno es distinto, pero va. A ver qué frecuencia. 8.148 MHz. No es tanta la diferencia. Hay que acostumbrarse a eso. Este es el de 6. A ver cuánto más tengo acá. 6. Este es otro viejito. Le voy a mostrar. Este es de 7.154, que se trata medio borrado. Por lo general, de este tipo de cristales tienden a tener lo que se llama overtone. O sea que suelen venir hechos para trabajar en la frecuencia de esta o en una frecuencia superior. Así que si ustedes lo colocan y ven que va al doble de frecuencia, una frecuencia más alta, una frecuencia de resonancia más alta,
puede ser que estén activando un sobretono del cristal, que viene hecho para eso. Vamos a colocarlo. Y nos da 7302. Bien, a ver, creo que ya hemos probado todo. Tengo uno acá, a ver. Este es de 10 MHz. Y vamos a ver qué pasa con el de 10 MHz. Nos muestra 7800. Eso quiere decir no que no funciona el cristal, sino que este colpit junto con este circuito que está acá no puede muestrear o tomar esa frecuencia. Eso lo vamos a ver el porqué en el próximo video cuando veamos el resto. Pero bueno, como verán, a ver, vamos a colocarle uno que sí funciona, el de 4, este es el de 4. Este funciona, es bastante estable el circuito, bastante confiable, da una frecuencia bastante precisa. La idea de esto es nada más que hacer el oscilador y que no dé esa frecuencia, digamos. No es como para usar en algún proyecto así nomás como está. Si queremos obtener una frecuencia, digamos, una onda sinusoidal excelente, habría que colocarle un oscilador y ir cambiándole el valor de la resistencia fija por alguna variable, para ir ajustando el modo de trabajo del oscilador y obtener una frecuencia bien pura. Pero funciona y es bastante fiable. Ok, entonces ahí, bueno, se puede ver el funcionamiento de algunos osciladores de cristal. Ustedes ven que él muestra en un frecuencímetro. Y entonces en este curso, ustedes van a tener que hacer sus osciladores de forma grupal, ¿no? Entonces tienen que comprar estos osciladores, ¿sí? O si es que tienen de alguna placa madre que lo puedan sacar, de algún Arduino que tal vez ya no les funciona, algún televisor inclusive en un Smart que tengan por ahí, que ya no funciona, algún computador viejito, los pueden sacar de ahí también, los desueldan y los sacan, ¿ya? O también pueden ir a las electrónicas del centro y también pueden comprar un oscilador para que lo prueben. Realmente no son muy costosos, cuestan 80 centavos, $1, dependiendo del tipo de oscilador que deseen. Entonces, trate de comprarlo no en frecuencias tan altas, ¿no? Puede ser tal vez estos de 8 megas, de 5 megas, se nota bastante bien dentro de la resolución. Entonces, arma el circuito y lo vamos a probar en el laboratorio, ¿no? Ahí ya tenemos el equipo de los Elvis que podemos ahí conectar. Se viene con su circuito, lo conectamos y vemos en el osciloscopio de los Elvis, podemos ver la forma de onda que se va a generar y también podemos ver la frecuencia que se va a generar y de esa manera pues podemos comprobar pues el funcionamiento de los osciladores. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a hacer la semana que van a asistir a clases presenciales. Sí, que sería ya, déjeme ver, la próxima semana. A ver, la semana del 27, del 30, porque, a ver, los exámenes están acá. Ya, entonces vamos a hacerlo la semana del 4 de julio, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería el viernes 8 de julio.
Ya para ese día tenemos que comprar todo, tenemos que tener Tienen que ya tener armado, tienen que haberlo ya probado inclusive en sus casas, porque ustedes lo pueden comprobar con un multímetro, pues le conectan el multímetro y si va cambiando el voltaje, pues entonces sabe que está oscilando. Allá simplemente lo vamos a probar que efectivamente funciona, nada más. No es que en ese momento lo va a armar, que se me quemó el dispositivo, ese tipo de cosas, no. Que ya. Disculpe, solamente probamos lo que es el oscilador, más no el circuito completo. Es que usted necesita el circuito para que oscile, porque no es que usted si se fija que no es que le conecta directamente el oscilador y funciona, no funciona así. Si ve toda la circuitería que él hace, es porque necesita. ¿Usted nos va a dar el diagrama o nosotros mismos lo tenemos que conseguir? Ustedes lo tienen que conseguir, ¿ok? ¿Cómo hacemos con el voltaje? Por lo que en general la fuente de 120 y los circuitos así no creo que Se aguanten puede tanto voltaje. utilizar un cargador de teléfono de 5 voltios, porque él le bota 5 voltios de C. Así sea una batería. Una Eso batería también no. lo puede utilizar batería, puede utilizar un cargador de estos de teléfono, todos estos le van a dar 5 o 9 voltios. Una batería de 9 voltios está bien también, hay baterías de 5 voltios, entonces también pueden utilizar estos para probar sus circuitos en casa y ya acá, porque acá ya en el laboratorio, pues ahí sí tenemos en el Elvis pues tiene disponible las fuentes de 5 voltios DC, de 10 voltios DC sin ningún problema. ¿Ok? Pero para ver si está generando o no, en casa pueden ir utilizando estos bancos de baterías o también pueden utilizar los cargadores. Los cargadores no me cambian la frecuencia del voltaje. No, porque lo que está haciendo, no, pues no. No, porque el cargador le da un voltaje de C. Un voltaje de C, un voltaje continuo. Eso es lo que le da. Él no tiene frecuencia en ese sentido. No tiene sentido la frecuencia. Una señal no periódica. Es un voltaje de C y eso es con lo que con eso es con lo que se alimenta al oscilador. Recuerde que este es un oscilador autosostenido que por sí solo va a generar la señal senoidal. No es que usted tiene que ingresarle una señal senoidal. No es así. Él solo va a generar. Lo que usted tiene que darle sí es un voltaje para que funcionen los otros equipos, pero para eso nada más. Entonces, usted necesita un voltaje, lo hace con eso. ¿Ok? Y Consulta, o sea, la única manera que cambiaría la frecuencia sería si usáramos ya una fuente no lineal, una fuente conmutada. Solo ahí sería que podría variar la frecuencia ¿la frecuencia de qué? del oscilador. No, porque la frecuencia del oscilador, usted está usando un oscilador de cristal. Un oscilador de cristal no cambia su frecuencia por los elementos externos. Ok, es un oscilador de cristal. El que yo quiero que prueben es un oscilador de cristal. Usted tiene que traer su oscilador de cristal para probarlo. Ese es el que tiene que traer, sino que él necesita, así mismo como necesita el 555, una circuitería externa, eso es lo que él necesita, una circuitería externa. Esa circuitería es la que usted la tiene que tener clara, cómo va, con cuál va, si va a usar un transistor, cuál es lo que va a utilizar para poderlo probar. Yo voy a llevar las puntas de prueba que las tengo disponibles para que la señal pues se pueda ver dentro de los Elvis, ¿ok? Entonces eso sí necesito que lleven ya probado, que por lo menos lo hayan visto, que esté oscilando, es decir, que obviamente no tienen un frecuenciómetro, entonces pueden tener un multímetro en donde van viendo que va cambiando el voltaje y entonces ahí claramente pues se va a ver que va oscilando, ¿ok? Entonces necesito que trabajen en eso y la semana del 4 de julio pues iremos el viernes 8, creo que les dije, ¿no? Ya. Iríamos viernes 8. Y ¿no son los qué? Pregunta. ¿Esa semana no son las lecciones? Sí, en esa misma semana voy a tomar las lecciones. La lección parcial la tomo un tiempo antes de iniciar con los grupos. ¿Será ese mismo día entonces? El mismo día. Gracias. En la hora que nos toca, sería las 11 estar allá.
Sí, sí, sí. Ajá, a las 11. 11, ya. Ok. Bueno, listo. Entonces tenga en cuenta eso que vamos a trabajar la próxima semana. Ok. Bueno, la semana del... Ingeniera, una pregunta. ¿Y si tenemos clase de 9 a 11? O bueno, clase, no sé. Pero ¿tiene qué clase tiene usted? Sistemas operativos con el ingeniero Pincay. Con el ingeniero Picay. Ya. ¿Y qué es virtual o es? Sí, virtual. Pero acerca de lecciones aún no ha dicho si es presencial o virtual que las va a tomar. Mm, Pues pienso que se podrían conectar en la biblioteca. Y la computadora de la biblioteca sí tienen cámara. Porque como ahorita. No, no tienen cámara. Las que yo las haya visto, no tienen cámaras la biblioteca. La biblioteca- Ingeniero, yo tengo el mismo inconveniente que ellos, pero con programación avanzada. Y no sé si las computadoras de ahí de la biblioteca tengan los programas para No, hacer las cámara no prácticas. tienen. Cámara no No, tienen. los programas para hacer las prácticas. Y ustedes no se pueden poner de acuerdo para que nosotros podamos ir y que no haya ningún inconveniente con los demás profesores. ¿Ustedes quiénes? ¿Yo como docente o ustedes como estudiantes? No, o sea, ustedes los docentes, o sea, por la materia de programación, por la materia de sistema operativo, porque yo O sea, también yo no digo, me puedo meter en la materia de los otros compañeros, porque cada compañero tiene su libertad de cátedra y yo no puedo a ellos obligarles o decir. Lo único que sí puedo es certificar que conmigo van a estar a las 11 de la mañana en O sea, clase. le podríamos decir a los ingenieros que, bueno, tenemos clases presenciales y que de pronto sería como la justificación para faltar a sus clases, por decirlo así, o por lo Usted menos a no una puede horita. faltar porque usted igual se tiene que conectar, porque el wifi está disponible en la facultad. No hay problemas con la conexión a través de wifi en la facultad. Usted se puede No, conectar. lo que pasa es que si son lecciones, ingeniero, o sea, tocaría llevar laptop o computadora con los programas, porque no creo que los podamos instalar en la biblioteca o de pronto nos No. llaman la atención por eso. Pues sí, pero es una proyección nada más que usted tiene de si podría ser. Y si en ese caso, por último, los estudiantes que están no tienen, el día del examen tendrán que hacer la práctica y tendrán que dar la lección. Así de fácil. Y lo hacen solitos ustedes sin el otro grupo, sino que ustedes solitos se tienen que presentar a la práctica y ustedes solitos se tendrán que presentar a hacer la lección el día del examen. O sea, hacemos las tres cosas, la práctica, la lección y el examen. Sí, porque recuerden que yo tengo 4 horas para utilizar. 2 horas el martes y 2 horas el miércoles. O sea, 2 horas con ustedes el martes y 2 horas el viernes. Entonces utilizaré las 2 horas de la semana de exámenes. O sea, tengo la potestad para hacer eso. Puedo hacer eso con los estudiantes que no pueden, que no están disponibles porque tengan lección, porque tendrán algo que no puede ser, pero el día de la semana de exámenes, pues ya tendrán que asistir, porque en ese horario son a las 11 de la mañana igual, tienen el horario de las 11 de la mañana y tendrán que asistir de 11 a 1. Entonces, dudo que los exámenes sean programables y les estén haciendo programar con los exámenes. Ya. Entonces ya esa es decisión de ustedes como estudiantes. Simplemente me informan con anterioridad que ustedes van a optar por ir la semana de exámenes y ya no hay ningún problema. ¿Okay? Pero que lo tienen que presentar, que tiene que ser presencial porque tienen que tener todos los estudiantes las mismas condiciones. Todos los estudiantes van a dar la lección presencial, todos los estudiantes van a presentar su trabajo presencial y no va a haber un estudiante que no lo haga, porque estamos en las mismas condiciones y ustedes aceptaron eso al registrarse dentro de la asignatura. Y yo ya les había dicho que solo una clase voy a llamar a la presencialidad y que sí puedo llamar más clases a la presencialidad. Y ya habíamos leído la guía metodológica que así me lo permite. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen los problemas, yo entiendo que están hablando de una suposición, que suponen que puede haber lección, que suponen que puede haber esto, que suponen que puede haber lo otro. Ok,
pero ya la semana de exámenes dudo mucho que eso pase y entonces ustedes deberían asistir a la clase. Entonces, tarde o temprano lo van a tener que hacer presencial. ¿Ok? La lección va presencial. El trabajo es presencial. ¿Ok? Entonces, usted en su potestad, si usted no puede ir, pues entonces tendrá que hacer el día del examen. Y si no puede hacerlo el día del examen, pues tendrá que hacerlo el día martes, que también corre en la semana de exámenes. ¿Okay? Y a eso usted puede hacer la consulta previa a su otro docente, si es que va a tomar lección o lo que sea, puede hacer una consulta previa, a ver si él tiene planificado tomar una lección o hacer algo en especial, para que usted sepa de antemano y poder tomar una decisión. ¿Ok? Y me imagino que eso tienen los problemas algunos estudiantes que están en otras materias, porque este paralelo no debería tener problemas porque no tienen otras materias. ¿Ya? Según, a ver, déjenme igual reviso acá, por si acaso. Ingeniero, una pregunta. El oscilador de cristal que tenemos que adquirir es para hacer el circuito, es el circuito Colpit, para hacer el circuito oscilador. Sí, usted hace el Colpis antes y de ahí le conecta el oscilador de cristal. Ujú. Ah, ya listo. Gracias. A ver, déjeme ver los horarios. Este es el paralelo 6. Ya, por ejemplo, a mí me indica que tienen programación avanzada de 9 a 11. Y a las 11 de la mañana tienen comunicación analógica y digital, el 1, el paralelo 1, que es el que tengo acá. El paralelo 2 no tiene ninguna otra materia el día viernes. Y el día martes es lo mismo, tienen a las 9 conmigo y a las 11. Ok, entonces, bueno, yo podría hacer la consulta con el ingeniero Iván, que es el que tiene programado para ese día, ¿ya? Y con los chicos que están con él, pues porque no es la misma cantidad de estudiantes que están conmigo que están con él, pues para evitar ese problema. ¿Ya? Pero nada más, ¿no? Ok, yo puedo conversar con él a ver qué tiene planificado para la fecha que tenemos nosotros, ¿ya? O para la semana de exámenes. ¿Ok? Y de ahí, para que ustedes obviamente tienen que estar mucho más temprano en la facultad, porque si no, ¿cómo van a conectarse de 9 a 11 y luego de 11 a 1 conmigo? ¿Ok? O si no, podríamos cambiar al de 1 a 3. También podría ser, ¿no? Porque ahí, en cambio, ya a mí me parece que ya ustedes no tienen más clase. ¿Ya? También podría ser eso. Eso podría ser una flexibilidad para los estudiantes y pueden ir de 1 a 3 de la tarde. Pero Miss, eso sería para las personas que tendrían clases que les toparían, ¿no? Para todos, o sería ya general. Es que veo que es general la de programación avanzada. Creo que todos están con el ingeniero Iván de 9 a 11. Es que no todos vemos esa materia aparte y después de eso, a menos en mi caso, trabajamos, entonces no me afectaría de 1 a 3, más me conviene de 11 a 1, que es el horario normal. O sea, yo no veo programación avanzada, aparte del viernes yo solo tengo esta clase, entonces no tengo ningún problema de recibirla de manera presencial en ese horario. Bueno, yo les doy... Ingeniero, para ver esto, podríamos consultar con nuestros profesores en el transcurso de la siguiente semana y el próximo viernes podríamos como que ya definir qué podríamos hacer, porque a mí también me afectaría si tomamos de 1 a 3. Pues ya ni modo, chicos, les toca escoger, ¿ok? Ingeniera, ese día yo tengo de 1 a 3 clases con el ingeniero Acosta, pero en la materia de cibernética. No sé si usted me daría algún justificativo firmado por usted ese día para decir, ingeniero, mire, puedo conectarme tarde presentándole que estaba yo presencial con usted. Si es que se llega a alargar un poco esa hora. Pues yo creo que a la larga, si usted no le funciona, pues sí, se les va a alargar muchísimo.
Porque si no les Claro. funciona, pues obviamente tienen que revisar nuevamente el circuito, tienen que arreglar y eso les va a llevar un montón de tiempo. Claro, o sea, pero con el justificativo, con una firma suya, le podría decir al ingeniero, mire ingeniero, me demoré un poco por este inconveniente que tuvimos al proyecto. Pues ahí, no sé hasta qué punto. Ok, porque de todas maneras, pues el ingeniero le va a decir, eso ya no es mi asunto. Ese sí es un problema. Entonces tienen que tratar de tenerlo listo, el que esté funcionando y que les funcione rápido. Ya. Lo que sí voy a arrancar es tomando la prueba. Eso sí voy a tomar de un inicio. Ya. Voy a hacer una presentación de una simulación. Y quiero que ustedes abran sus simuladores para que también la trabajen, ¿ya? Les voy a hablar abriendo el Proteus, por favor. Ok, vamos a hacer la parte de la simulación, que ya es la parte de tutorías, ok. Entonces requiero que abran sus computadoras, sus Proteus.